te pregunto cuánto oras por tus hijos, ¿qué responderías? No cuánto piensas en ellos, no cuánto te preocupas por ellos, tampoco cuánto haces por ellos, sino cuánto oras. Cuando nuestros hijos atraviesan dificultades, las mamás solemos mover cielo y tierra para ayudarlos, ¿verdad? Buscamos información, pedimos consejos, hacemos llamadas, escribimos mensajes, hacemos y seguimos haciendo. Pero muchas veces corremos a hacer de todo, excepto aquello que la palabra de Dios nos llama a hacer en primer lugar, orar. Si tu respuesta a la pregunta inicial te inquieta, este episodio es para ti. Y oro porque al terminar de escucharlo, te sientas retada a crecer en tu vida de oración y el Señor la vive trayendo deleite, gozo y descanso en su presencia. Soy Katia Miyashiro, bienvenida a Mamá de Palabra. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Lo has pensado alguna vez? Tengo la sensación de que para la mayoría de los creyentes, la vida de oración es algo de lo que no nos gusta hablar mucho. Quizás porque nos avergüenza admitir que no oramos lo suficiente, o tal vez porque en el fondo no disfrutamos tanto de la oración como decimos. La palabra de Dios está llena de versículos que no solo nos animan a orar, sino que nos mandan a orar. En Mateo 26:41, Jesús dijo, «Velad y orad para que no entréis en tentación». Y en 1 de Tesalonicenses 5:17, Pablo nos dice que debemos orar sin cesar. Pero ¿será porque nos suenan a mandato que nos resulta difícil mantener una vida de oración viva, que realmente disfrutemos? R.C. Sproul nos dice, basta con que algo nos suene obligación para que lo veamos con desagrado. Lo que Sproul manifiesta es que en el momento en que la oración se convierte en una tarea por cumplir, es que deja de ser atractiva para nosotras. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a mí me hace mucho sentido. Porque si te has dado cuenta, desde pequeños tenemos una resistencia natural a seguir indicaciones, ¿verdad? Sin embargo, la palabra misma nos muestra que el problema no está en el mandato, sino en nuestra naturaleza. En Marcos 14:38, Jesús dijo a sus discípulos, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Aunque nuestro corazón ha sido regenerado por la fe en Cristo, seguimos habitando este cuerpo mortal que naturalmente se opone a todo lo que espiritualmente sabemos que es bueno. No sé ustedes, pero yo puedo pasar horas frente a la computadora o viendo una película o conversando con amigas sin ningún esfuerzo, mientras que en mi vida de oración necesito disciplina y esfuerzo intencional. Pablo lo dice de otra forma en Gálatas 5:16-17. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En sencillo, lo que Pablo nos dice es que en la vida del creyente hay una batalla interior y que esta batalla es buena, porque de lo contrario, terminaríamos haciendo lo que nos da la gana. Y de seguro, eso incluye muchas cosas, menos orar. Así que con ganas o sin ganas, debemos orar. Porque es bueno, porque es la manera más práctica en la que nos mantenemos cerca del Señor y porque a través de ella nos fortalecemos para que en esa batalla de la que habla Pablo, nuestras inclinaciones pecaminosas no ganen partido. Entonces, y este punto es muy importante, debemos orar al margen de nuestros deseos. Si esperamos tener deseos de orar para orar, estamos en problemas y nuestra vida de oración será, por decirlo menos, muy fluctuante. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero han habido temporadas donde no he tenido mucho ánimo para orar. Y ahí es cuando más he necesitado orar. Muchas veces le he dicho al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Hoy no tengo deseo para orar. Por favor, ¿me ayudarías? Y créeme que Dios siempre responde ese tipo de oraciones 100%. Ahora, puede que pienses, ay no, Katia, ¿cómo voy a orar sin ganas? Eso es hipocresía. Querida amiga, no es hipocresía, es obediencia, es disciplina. Y en la medida en que más nos dispongamos a obedecer a su palabra antes que a nuestras emociones, más deseos, más disfrute tendremos al orar. En los Salmos, el rey David nos enseña mucho sobre la búsqueda del Señor en oración.
Salmo 5, 2 al 3 dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el Salmo 55, 17 le dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. En el Salmo 116, 1 al 2, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. David oraba, y oraba en todo tiempo, en tiempos buenos, en donde alababa al Señor por su ayuda y protección, y en tiempos de calamidad, cuando su espíritu sentía desfallecer. La oración no era su último recurso, era el primero y el más importante. Y un punto clave en su vida de oración es que David oraba porque sabía que Dios oía. Su oración descansaba en la confianza de que sería escuchado por el Señor. No se acercaba a un Dios indiferente, sino a su Señor, a su pastor, siempre cercano, siempre misericordioso, siempre atento a sus oraciones. Y en ese sentido, ¿podría ser que a veces dejamos de orar porque en realidad no creemos que Dios nos oye o que responderá a nuestras peticiones? Tal vez nos estamos acercando a Dios en oración, sí, pero con un corazón incrédulo. En 1 de Juan 5, 14 al 15 se nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es nuestra confianza, dice Juan en este versículo. Entonces, necesito revisar si estoy orando con fe, pero también si estoy orando conforme a la voluntad del Señor. Porque Juan lo dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí está la clave. Santiago 4:2 dice que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, y que pedimos pero no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y si pensamos en las oraciones que hacemos por nuestros hijos, debemos preguntarnos: ¿qué me motiva a orar? ¿Qué estoy pidiendo al Señor y para qué? ¿Lo que le estoy pidiendo redunda en mayor gloria a su nombre o al mío? A lo mejor lo que le estoy pidiendo parece muy piadoso, pero en el fondo se trata de mí, de mi ego, de mi comodidad, de mi deseo de control, entre otras cosas. Mateo 20, versículos 20 al 21, nos cuenta de una mamá más parecida a nosotras de lo que nos gustaría admitir, quien le pidió a Jesús un lugar de honor para sus hijos cuando estableciese su reino. Y me estoy refiriendo a la mamá de Jacobo y de Juan. Y Jesús le responde con una frase que debería detenernos a reflexionar: no sabéis lo que pedís. Me pregunto cuántas veces el Señor me habrá respondido de la misma manera: ay, Katia, no sabes lo que me estás pidiendo. El Señor nos llama a orar por nuestros hijos, sí, pero quiere que oremos para que se haga su voluntad y no la nuestra. Otro aspecto a considerar de por qué no oramos es porque estamos demasiado ocupadas. Bueno, por lo menos esa es la excusa, ¿verdad? Todo el tiempo estamos corriendo, todo el tiempo llenas de quehaceres, cansadas, estresadas, y en esa carrera de ocupaciones podemos tener la sensación de que orar es dejar de hacer. Y claro, en un mundo hiperactivo, quedarnos quietas para orar se percibe casi como una pérdida de tiempo. Pero bíblicamente, orar es todo lo contrario. No es pasividad, es lo mejor que podemos hacer, sobre todo cuando más ocupadas estamos. ¿Sabías que según estudios científicos, la oración diaria incrementa la actividad de la corteza prefrontal, un área asociada con la concentración y la regulación emocional? Se nos dice también que la práctica de la oración disminuye la actividad en la amígdala cerebral, lo que contribuye a reducir niveles de estrés y calmar la actividad cerebral ligada al miedo y la ansiedad. Querida amiga, necesitamos bajar las revoluciones. Tú y yo necesitamos detenernos y orar. Es la mayor evidencia de que en verdad dependemos de Dios. Porque si decimos que dependemos del Señor, pero habitualmente no oramos,
nos estamos engañando a nosotras mismas. Si nos sabemos débiles, vulnerables, necesitadas de la sabiduría del Señor para cada momento de cada día, vamos a orar. Y a orar sin cesar, como decía el apóstol Pablo. Y cuando oramos, especialmente por nuestros hijos, lo que estamos haciendo es decir, Señor, yo no puedo, tú sí. Ahora, tal vez me digas, Katia, yo en verdad quiero orar. Me gustaría pasar más tiempo en oración, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo. Como punto de partida, necesitamos descansar en esta verdad. Dios acepta nuestras oraciones porque las hacemos en Cristo, porque estamos en Cristo y no porque sabemos orar larga o elocuentemente. E inclusive, cuando no sabemos cómo orar, las Escrituras nos dicen en Romanos 8, 26 al 27 que el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y en otros pasajes, como Romanos 8, 34, Hebreos 7, 25 y 1 de Juan 2, 1, versículos que, por cierto, te animo a buscar luego en tu Biblia, se nos enseña que Jesús mismo intercede por nosotros ante el Padre. ¿No es esto maravilloso? En medio de nuestro cansancio, cuando nuestras palabras parecen atropelladas o cuando a lo mejor alguna carga no nos deja orar con claridad, el Señor está hablando con Dios Padre en nuestro favor en ese mismo momento. Ahora, un par de consejos prácticos. Primero, establece un horario y lugar específico para orar. Querida amiga, sin planificación no pasaremos de buenas intenciones. Tener un lugar y un horario separado para orar diariamente nos ayudará a cultivarla como una disciplina. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Y otro consejo, lee tu Biblia. Bien lo dijo Susana Castañeda en el episodio anterior. Lee tu Biblia diariamente. Mientras más la lees, mientras más conoces a Dios a través de ella, tal y como Él se ha revelado, mejor aprenderás a orar. Si eres nueva en esto, el libro de los Salmos es un buen lugar donde empezar, porque ahí encontramos varios tipos de oración que nos pueden animar. Oraciones de alabanza, de gratitud o de acción de gracias, de súplica. Y otro buen lugar que puede ayudarnos, sobre todo para guiar nuestros motivos de oración, son las cartas de Pablo. El apóstol Pablo oraba fervientemente por los creyentes a los que él escribía. Por lo menos en 9 de las 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, se nos dice textualmente que él los tenía siempre presentes en sus oraciones, daba gracias por ellos, rogaba por ellos con gozo, como dice Filipenses 1:4, oraba porque Dios cumpliese sus propósitos en sus vidas, como dice 2 de Tesalonicenses 1:11, porque sean llenos de sabiduría y del conocimiento de Cristo y porque pudiesen comprender y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, dice Efesios capítulo 3. ¿Cuánto de estas peticiones son parte de nuestras oraciones? Y por supuesto, si nuestros hijos aún no son salvos, claramente lo primero que debiéramos estar orando es por su salvación, porque ¿de qué servirá ganar al mundo si al final pierden su alma, verdad? Para terminar, un último punto. La oración es un arma vital en la batalla espiritual. La Biblia nos advierte que hay huestes espirituales de maldad dispuestas contra los creyentes y eso incluye a nuestros hijos. En Efesios 6, cuando Pablo nos recuerda de esta guerra y nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios, por lo general nos centramos en el escudo de la fe, el yelmo de la salvación o la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Pero nos olvidamos del versículo 18 que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Estar revestidas de la armadura de Dios involucra también la oración. Una madre que ora es un soldado en el frente de batalla, peleando de rodillas por los suyos. Así que no subestimemos el poder de intercesión por nuestros hijos. Entonces, querida amiga, ¿estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿Cuáles son tus motivaciones al orar? Tal vez hoy necesitas pedirle al Señor que avive tu vida de oración. Tal vez necesitas confesar que has corrido a todo menos a Él o que tus motivaciones no han sido las mejores. O tal vez hay una petición específica por tus hijos que hoy quieres llevar delante del Señor.
No necesitas oraciones elaboradas. Él nos impresiona por nuestra elocuencia o nuestro conocimiento teológico. Él solo quiere un corazón sincero. El Salmo 18:6 dice: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y esa es nuestra confianza. Si este episodio fue de bendición para ti, por favor déjame un like, comenta y comparte. Y no te pierdas el próximo episodio porque tendremos una invitada muy especial para seguir motivándonos a orar comprometidamente por nuestros hijos. Te espero el próximo jueves en Mamá de Palabra. Mamá de Palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de Palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.